Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Algo que vimos en la clase pasada es que las razones por las que perdemos la paz interior en realidad son muy malas razones. ¿Y qué queremos decir con eso? Que muchas veces todos esos pensamientos que ya sea nuestra carne, nuestro enemigo, ¿verdad? Los enemigos de la carne, nuestros enemigos, nos puedan inculcar lo único que andan provocando es causar en nuestra vida una confusión, un temor y desalentarnos. Porque obviamente lo que el enemigo procura en nuestras vidas es que ya no queramos seguir en el camino del Señor. Entonces, todas esas razones que nos pone, que son aspectos negativos, que a veces no tienen ni fundamentos, como yo leí hace mucho tiempo que decía que el 80% de las cosas que nos imaginamos nunca suceden, ¿verdad? Todos aquellos temores, todas aquellas cosas siempre se quedan como vagando en nuestra mente, en nuestra imaginación, y eso hace pues que en esta vida de fe, donde obviamente siempre sucede algo, porque así es la vida, pues el enemigo se aprovecha y nos pone tanto confusión, temor o desaliento. Otra cosa importante es que, y que tenemos que tener bien claro, es que las cosas de este mundo jamás nos van a dar la paz que nosotros andamos buscando, ni mucho menos van a llenar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro espíritu de todo, de aquello que es eficaz y eficiente para nuestras vidas. A mí me encanta en esta lectura en San Juan 16:33 que nos dice Cristo, les he dicho esto para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esta es palabra y promesa de Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros queremos tener paz por las cosas que suceden a nuestro alrededor? Yo voy a tener paz cuando ya no tenga esta enfermedad. Yo voy a tener paz cuando ya mi economía se estabilice. Yo voy a tener paz cuando ya no esté pasando por esta situación en la que estoy pasando. Yo voy a tener paz cuando las cosas sucedan como yo me las imagino. Y fíjense que Cristo nos dice bien claramente que todas sus enseñanzas, Él nos la dejó para que tengamos paz en Él, no en lo que sucede a nuestro alrededor, no de lo que no podemos controlar. ¿Y por qué digo lo que no podemos controlar? Como que si podemos controlar a Cristo en nosotros. Claro que sí podemos controlar la presencia de Cristo, porque eso es parte de nuestra conversión, el nosotros mantenernos cerca de Él. Y esto es bien importante que siempre lo recordemos, de que la paz que nosotros necesitamos, la llenura que nosotros necesitamos, solo pueden venir de una sola fuente, y esa fuente es Cristo Jesús. Para entrar un poquito ya en materia de lo que vamos a ver este día, yo leí un extracto de la vida de Santa Teresa de Lisieux, relatado por su hermana Celine, o Celine, ¿verdad? Y ella decía, su hermana decía que en una ocasión, Sor Teresa le había mostrado sus defectos, como que habían tenido una su plática y ahí le había dicho, mira, fíjate que vos le pones mucha sal a la sopa, o quizás, ¿verdad? Caminas muy rápido y yo nunca te puedo alcanzar, no sé, pero le había dicho que tenía defectos. Entonces, su hermana, la hermana de Santa Teresa, se sentía triste, desamparada, y pensaba, qué barbaridad, o sea, yo que tanto me esfuerzo en alcanzar la virtud, parece con esto que me acaba de decir mi hermana que estoy muy lejos, ¿verdad? Estoy muy lejos. Yo quiero ser dulce, dice, paciente, humilde, caritativa, y al parecer no lo logro. Entonces,
¿qué tengo que hacer, verdad? Parece que no lo puedo conseguir jamás. Sin embargo, ella no se quedó con eso, sino que en su oración de la tarde, ella leyó que cuando Santa Gertrudis manifestó su mismo deseo, nuestro Señor Jesús le había respondido, ¿verdad? En todo y sobre todo, ten buena voluntad. Esa sola disposición dará a tu alma el brillo y el mérito especial de todas las virtudes. Todo el que tiene buena voluntad, el deseo sincero de procurar mi gloria, de darme gracias, de compadecerse de mis sufrimientos, de amarme, servirme, así como todas las criaturas lo hacen juntas, recibirá indudablemente unas recompensas dignas de mí, dice. Y su deseo le será en ocasiones más provechoso que lo que a otros le son sus buenas obras. Entonces, Celine se quedó muy contenta al leer todo eso, porque dijo, o sea que vale la pena mi esfuerzo, vale la pena ese buen deseo que yo tengo de siempre procurar estar cerca de Dios. Entonces, eso la alegró y vio que había un beneficio en todo lo que ella experimentaba. Tanto así que fue a hablar con su hermana, con Sor Teresa, y cuando se lo contó, Sor Teresa solo le agregó, fíjate, he leído lo que cuenta de la vida del padre Surin, que mientras hacía, que era un exorcista de la época de ellas, ¿sí? Que mientras hacía un exorcismo le dijeron, lo conseguimos todo, únicamente no logramos vencer a esa necia de la buena voluntad. Pues bien, si no tienes virtud, tienes una necia, ese deseo de hacer lo bueno, ¿verdad? Que te salvará de todos los peligros. Y le decía Sor Teresa a su hermana, consuélate, porque eso te llevará al paraíso. Entonces, la reflexión que ella hacía, ¿dónde hay un alma que no desea alcanzar la virtud, alcanzar, llamémosle así, esa perfección que a veces nos imaginamos que debemos de tener con Cristo, o esa relación tan maravillosa que nunca se vaya a romper, ¿verdad? Entonces decía Celine, o sea que esa es la vía común que todos tenemos, todos los que estamos aquí, probablemente dentro de todo lo que vivimos, algo que sí podemos compartir y que nos une y que nos hace estar aquí, es que tenemos el buen deseo de seguir a Cristo. Amén. O sea, todos tenemos ese y todos tenemos el buen deseo de que en todo lo que hacemos, Dios siempre haga algo, aunque sea en el interior de nosotros, aunque lo exterior no cambie, pero que mi interior sí cambie, sí se mantenga. Entonces ella decía, pero la verdad es que a veces eso cuesta asimilarlo, cuesta asimilarlo, cuesta pensar que yo estoy haciendo algo bueno con esforzarme y con mantenerme en el camino, aunque no lo consiga todo, aunque no logre esa santidad, llamémosle así, esa perfección, pero pocos se ponen a pensar en lo valioso que es tener ese esfuerzo. Y por eso es que muchos caen en el intento, porque dicen, tanto que me esfuerzo y no logro conseguirlo, no logro salir de esto, no logro pasar de este momento, no logro salir de esta situación. Sin embargo, si yo me mantengo con el buen pensamiento, decía ella, entonces eso me va a sorprender porque me va a dar la felicidad que ando buscando. Y en esa felicidad, obviamente, vamos a encontrar un consuelo que nos va a sorprender. Cuando yo leí esto, yo dije, en realidad, de todas las cosas que en mi vida, en estos 30 y casi 33 años que tengo desde que hice mi retiro,
cuáles son las cosas que me han mantenido. Y yo haciendo números, ¿verdad? Yo decía, bueno, la como, sus enseñanzas, el pastoreo, la administración en su momento, los hermanos que siempre lo apoyan a uno, los buenos consejos, quizás el hecho de estar en un ministerio, pero leyendo esto yo dije, no, es que realmente yo, aunque hay momentos en que no he hecho nada de eso, pero siempre he conservado como ese buen deseo de seguir adelante, a pesar de lo que tenga que seguir, a pesar de lo que tenga que vivir. Yo siempre he sentido y me he sentido empujado por el Espíritu Santo, obviamente, para poder conservar ese buen deseo. Entonces, como vemos, quizás uno de los errores más grandes que nosotros cometemos en nuestro caminar con Cristo es que relacionamos esa paz interior directamente con nuestra relación con Dios. Es decir, si yo estoy como que súper bien con Cristo, entonces quiere decir que yo tengo paz. O que si yo tengo paz es porque estoy súper bien con Cristo. Y entonces a veces eso me puede atribular, como leíamos en la historia de la hermana de Sor Teresa. Y es que quizás porque nosotros lo hemos aprendido de una manera mecánica, que los aspectos más importantes de nuestra vida, y obviamente que sí lo son, es la oración, la vida sacramental, el servicio, la caridad, las obras de piedad. Y quizás en algún momento, por algo que estemos pasando, fallamos en una de estas. Y entonces, el fallar en una de estas puede que nos haga sentir que no le estamos terminando de cumplir a Dios, que pareciera que se nos va a derrumbar todo lo que hemos construido en este caminar y nos está fallando. Pero no, fíjense que obviamente toda nuestra vida debe ser llena de cada uno de los aspectos anteriores, obviamente. Pero hay ocasiones en que nos desligamos de que nos hacemos a un lado. Y ahí es donde yo puedo pensar, ok, ¿qué debo de hacer para mantener siempre un corazón dispuesto a estar atento en escuchar la voz de Dios, en reconocer su voluntad? Usted se ha hecho esa pregunta. ¿Qué debe de hacer usted todos los días para mantener ese corazón dispuesto? Para poder decir, hoy sigo, aunque no tenga ganas. Hoy voy a orar a las 5 de la mañana, aunque me cueste, ¿verdad? Aunque sienta tan rica la cama. O los que se levantan a las 4, ¿verdad? Eh, porque no sé si les pasa, pero a mí en varios chats donde estoy, a veces a las un cuarto a las 4 ya están cayendo citas, mensajes. Quiere decir que hay alguien orando desde bien temprano. Y entonces uno dice, no, cuando yo escucho eso digo, no, va, ya es hora, hoy me toca a mí, ya oró mi hermano, ahora me toca a mí. Y seguimos adelante, seguimos adelante. Pero es válido preguntarse, ¿y cómo voy a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo voy a reconocer su voluntad? A veces esta pregunta da vueltas en nuestra cabeza. Mira, Eduardo, ¿y yo cómo puedo reconocer la voluntad de Dios en mi vida? ¿Y qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Y qué es lo que Dios me manda hacer? ¿Y qué es lo que yo tengo que interpretar con todo esto que estoy viviendo para decir, ah, sí, es la voluntad de Dios, entonces yo aquí voy a seguir por este camino? A veces las señales no son claras, pero que Dios habla, siempre lo hace, siempre lo hace. Entonces, esta noche hablaremos de lo que es, y así se llama la clase, la disposición de mi corazón. En ese conservar la paz interior. Ok, vamos a plantear algo. Cuando un hombre está cerca de Dios, ama a su Señor y desea servirle, fíjense que la estrategia habitual del demonio consiste en hacerle perder la paz del corazón. Ustedes no han pasado por esos momentos que cuando usted más rico se siente con el Señor, algo los amaquea a uno. Le dan una noticia. Bueno, a veces uno sale tan contento de la casa, ¿verdad?
Y lo primero que ve cuando se quiere subir al carro es la llanta ponchada. Y ¿cuántos de nosotros hemos perdido la paz por una llanta ponchada? O he dejado mi carro así, estacionado en algún lugar de mi colonia y justo, ¿verdad? Cuando yo quiero salir, ya, llega el camión de la basura y ya no me deja salir. Y yo, ¡ay! Hoy que voy tarde, hoy que tal cosa, hoy que tengo que ir a esto importante, me pasa y pierdo la paz. O sea, ¿por qué? Y yo vengo de orar, y yo he hecho mi hora quieta, y yo vengo de hablar con el Señor, pero pasan esas cosas. Y uno ahí a veces dice, ay no, Señor, qué mal me siento, porque no me debí de haberme puesto de esa manera. Entonces, el demonio, el enemigo, muchas veces trata de hacernos perder esa paz, esa paz. Pero por el contrario, ¿verdad? Después que pasa ese arranque como de cólera, una vocecita nos dice, la vocecita que se para de este lado, porque la que se para de este lado es la que nos dice las malas cosas. La que se para de este lado nos dice, hijo, tranquilo, ya se van a ir. Hijo, mira, abrí el baúl del carro, llama a tu hijo, llama a fulanito, mira que te vengan a ayudar, vaya, y ya, cambia la llanta y no pasa nada, no se acabó el mundo, ¿verdad? No se acabó el mundo sigue y tú sigues en la vida. Y entonces dices, ay, de veras que yo me estaba ahogando en un vaso de agua, ¿verdad? Y era tan fácil como esperar, como hacer, como actuar. Entonces Dios siempre acude a nuestra ayuda para devolvernos esa paz interior. Ahora, un paréntesis, claro, esto que acabo de decir cambia radicalmente si una persona se ha alejado mucho del Señor y empieza a vivir en medio de una indiferencia y empieza a vivir en una vida de pecado, en el mal, ¿verdad? Que obviamente, o sea, el demonio, el enemigo, mi carne, va a tratar de poco a poco ir adormeciendo a esa persona para que toda esa maldad en la que vive o ese pecado en el que ha vuelto a caer o esa situación en la que se ve envuelto, ¿sí? Poco a poco vaya como adormeciéndose y pareciera que todo está en una falsa actitud. Y voy a agarrar, por ejemplo, el mismo ejemplo de la llanta punchada. ¿Qué tal si yo me sigo enojando y digo, ay, no, qué barbaridad, cómo fue posible? Cambio la llanta, guardo la llanta mala y me voy y yo sigo enojado. ¿Qué va a pasar con ese malestar? Me voy a llegar al tráfico y si hay una trabazón, si va una persona despacio delante de mí, yo voy a ir con ese mismo mal carácter, probablemente pitando, probablemente, miren, hasta quizás diciéndolo en voz alta, maldiciendo o perjuriando y diciendo este por qué no se adelanta, etc. ¿Y qué pasa si eso se repite en ocasiones y pasan los días, pasan los meses? Yo sigo yendo a la iglesia, yo sigo siendo servidor, yo puede ser que me confiese, pero poco a poco eso se adormeció. Ya no me provoca la misma preocupación de sentir esto lo tengo que cambiar, sino que lo voy conservando. Hay ocasiones en que puede llegar a pasar eso. Y fíjense que es ese caer en esa indiferencia de ya no sentir la fuerza de lo que el enemigo, de lo que mi carne puede estar causando, se puede ver reflejado en apatía para las cosas de Dios, en desánimo, en pasividad muchas veces. Ay, yo ya no quiero ir tanto a la asamblea, ya no quiero entrar tanto al redil, ya no quiero estar en tantas actividades, me quiero tomar un sabático, etcétera, etcétera. Hay displacencia, es decir, a veces sí, a veces no. Hay despreocupación en el hecho de yo querer cambiar mi vida. O sea, es como que toqué lo malo y no me pasó nada. Como que si tocara el fuego y no me quemé. Entonces, no pasa nada. Y me despreocupo porque haya fuego, porque no me quemé. Entonces, esa insensibilidad a la voz de Dios se puede hacer más fuerte. Hay una dejadez, te dicen, mira, te necesitamos para un servicio y tú, ay, no, ahorita
No, ¿verdad? O sí, y después cuando te dicen, mira, lo hiciste, fíjate que no lo pude hacer, ¿verdad? Me siento en un desprendimiento con mis actividades cotidianas, hasta con mi misma familia. Hay una tibieza en mi corazón, escepticismo. Miren, esta palabra a mí sí me puso así los pelos de punta. Hay una neutralidad en mi pensamiento, ¿sí? Una persona que empieza a alejarse del Señor empieza a ver todo relativo. O sea, esto, sí, dependiendo de cómo se vea, así es de bueno, así es de malo. Entonces yo trato como de mantener una posición neutra, ¿verdad? Hay aburrimiento, fastidio, desprecio. En fin, fíjense, toda esta indiferencia que no tiene nada que ver, ¿sí? Que no tiene nada que ver con Dios, porque como les digo, puede que sigamos amando a Dios, que sigamos queriendo estar cerca de Él, tienen más que ver con aspectos bien puntuales de nuestra vida, de donde el enemigo se aprovecha y es como ese talón de Aquiles que muchas veces tenemos, que todo lo demás se puede derrumbar y no nos pasa nada. Pero hay cositas, no sé si a ustedes les pasa, pero hay cositas que solo pasan asomándose por la ventana y nos alteran. No necesitan hacer tanta pompa, tanto escándalo y nos alteran. A veces la negativa de una persona muy particular con la que convivimos cotidianamente, a veces esa persona puede que no nos diga ni siquiera nada negativo o nada contrario a lo que nosotros, pero con solo escuchar su voz ya sentimos que nos está atacando. Y entonces salimos a la defensiva y nos ponemos así. Entonces, todo eso, todos esos aspectos puntuales de nuestra vida, al final, ¿qué hace? ¿Qué provoca? Que nuestra paz interior disminuya, ¿cierto? Disminuya, se vaya hacia abajo y, y, y llega un punto, mis hermanos, en que yo flexibilizo mi vida, es decir, la pongo en una relatividad porque como yo ya considero que tengo un control de mi vida, ¿sí? Donde incluso hasta el pecado yo creo que ya lo controlo, es decir, ay, esto, sí, ya me pasó esto, eh, pero me voy a ir a confesar y yo sé que me va a pasar. Yo escuché una vez a alguien en un pastoreo que me dijo, mira, Eduardo, fíjate que te voy a contar, yo estoy luchando con esto, pero me siento bien porque antes me pasaba toda la semana, ahora ya me paso una vez al mes. Entonces, y yo le decía, ¿y qué tal si ya no te pasa nunca jamás? Le dije yo, no, espérate, tranquilo, ahorita con que me pase una vez al mes, yo me siento conforme. Entonces, es como, ya no quiero seguir ni siquiera esforzándome por hacer las cosas que Dios me pide que cambie en mi vida. Y por eso me encantó una definición que encontré de ese sentimiento de indiferencia en cuanto a mi relación o a mi cuido en mi relación con Dios. Y decía que la indiferencia es aquel sentimiento de permanecer inmóvil, inmóvil, tanto en movimiento, obviamente, como en sentimientos, ante lo que me rodea, ante cualquier cosa que, 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 que me rodea. Nosotros estamos acostumbrados a tener este pensamiento. Yo tengo que cuidar mi salvación, pero puede ser de que yo no logre alcanzar esa paz que busco en mi interior porque he descuidado la forma en la que estoy cuidando y protegiendo mi fe. Porque aquí no se trata de que si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Aquí lo que se trata es de qué tanto ya ahora tú tienes en tu pensamiento el deseo de cuidar tu relación con Dios independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor, de lo que pase en nuestra vida.
A veces hay circunstancias que quizás hace un par de años, hace un par de años, quizás no lo hubiéramos hecho ninguno de nosotros. Al principio de nuestra conversión, quizás fuimos tajantes en muchos aspectos de nuestra vida, que les dimos anatema y los dejamos ahí, ¿verdad? En el fondo del mar, como dice la palabra. Pero, ¿qué pasa 25 años después? 20 años después, 30 años después. Probablemente me fui de pesca y lo recogí nuevamente, ¿verdad? Aquello que estaba en el fondo del mar, lo volví a recoger. Pero como ahora yo ya sé cómo manejar mi vida, entonces ya me doy una licencia de rescatar ese pececito que debería de estar muerto y lo reactivo en mi vida y vuelvo a caer en una vida de pecado. Ah, pero como ahora yo ya sé todo lo que tengo que hacer, entonces ya no me preocupo por cuidarme de la misma manera. Eso es indiferencia. Es indiferencia cuando yo justifico o doy razones lógicas, como le decía, a ese tipo de acciones. Ahora, dentro de todo esto, Dios siempre va a estar llamando nuestra atención. Como dijimos anteriormente, en el cuidado de nuestra salvación, Dios siempre va a agitar esa conciencia en nosotros. Ese espíritu que habita en nosotros lo va a agitar para que siempre pensemos, ¿sí? Nuevamente en Él, para que siempre busquemos el camino correcto para nuestro arrepentimiento y nuestra conversión. Cada día que pasa, nosotros damos un paso para estar más cerca del cielo. Pero ¿qué pasa si yo no cuido esos pasos que doy en mi día a día? Si yo voy dejando o voy eh, viendo el panorama como sin tanta, llamémosle así, esta palabra, radicalidad. Ya no la vemos con tanta radicalidad. Entonces, puede que yo empiece a convertirme en una persona, como decíamos anteriormente, con cierta indiferencia al cuidado de mi fe. Pero Dios nos enseña que el hombre no puede vivir en una paz profunda y duradera si está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra intimidad, ¿sí? Siempre yo voy a estar orientado a buscarlo a Él. Esto lo vemos siempre en los retiros de conversión. Tal vez tú puedes decir, ay, esta persona sí que viene dura, sí que viene complicada con su vida, sí que viene bien agarrada al pecado. Y de pronto esa persona que creíamos que no iba a ser tocada por Dios, es la que más salió impactada por Dios. Y su cambio fue tan radical que muchos de ellos continúan con nosotros sirviéndole y sirviéndole al Señor. Como dice San Pablo, ¿verdad? Donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Pero San Juan Pablo II dice, lo que pasa es que siempre en cada uno de nosotros la voz de Dios es como un eco, porque nosotros en aquella inocencia que teníamos cuando nacimos, cuando veníamos de Dios, nosotros escuchábamos a Dios constantemente, pero crecimos, ¿verdad? Vivimos en este mundo y esa voz la empezamos a escuchar menos, pero en nuestro interior esa voz habita. Y cuando dejamos que nuestro espíritu le escuche, todo se reactiva. Y sentimos esa misma alegría como siente la alegría aquella madre que tiene días, años, meses de no escuchar la voz de un hijo y este le llama y le dice, mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy. ¿Cómo sienten las mamás su corazón? Totalmente alegre, ¿verdad? Totalmente maravillado. Me llamó mi hijo que tenía días de no llamarme y ya me dijo que está bien. Y ya eso me dejó tranquilo, aunque no me vuelva a llamar en un mes, pero yo ya me quedé tranquilo, ¿verdad? Tranquilo. Pues de la misma manera, esa voz resuena en nosotros y nos hace sentir que, como dice San Agustín, Él nos hizo para Él.
Dice San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, una condición necesaria para siempre mantener esa paz interior que andamos buscando, podríamos decir que es esa buena voluntad. En otras palabras, es la disposición del corazón, esa disposición que también podríamos llamarla como una limpieza del corazón. Es decir, mi corazón empieza a quitar todas aquellas voces que me alan al mal y empiezo a escuchar todas aquellas voces que me llevan al bien. Entonces yo limpio mi corazón, lo purifico. En la Biblia, esa disposición del corazón se refiere precisamente a eso, a estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios suceden dos cosas. Yo adquiero, fíjense, eso es algo personal, algo que entra en mi voluntad. Yo decido disciplinarme, o en otras palabras, decido ser discipulado, es decir, encaminado en los caminos del Señor. Yo lo decido. No me empujan, no me obligan, no me llevan a la fuerza, sino yo decido. Y lo segundo es que como yo tengo en mi corazón ese deseo del Señor, esa sed del Señor, ese amor del Señor, entonces yo también decido servirle. Y es lo que todos aquí experimentamos. ¿Por qué le sirve usted al Señor? Porque su corazón rebalsa de amor, porque en su corazón habita Dios. Y ese habitar y ese amor no puede quedarse nada más en usted. Tiene que salir de usted y darse a otros y ser como un regalo para otros, así como otros se convierten en un regalo para cada uno de nosotros. Y les voy a dar varias lecturas que hablan de esto. En Proverbios 16, del 1 al 3, dice, los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Es decir, cuando yo estoy en las manos del Señor, cuando yo disfruto esa convivencia con Él, cuando yo prefiero hacer lo que a mí me parece bien, sino que le pregunto a Dios, ok, juzga tú las intenciones de esto que quiero hacer, de esto que habita en mi corazón, ¿qué va a pasar? Él va a hacer que mis planes den fruto, se realicen. El Salmo 108.1 dice, mi corazón está dispuesto, Dios mío, dispuesto a cantarte himnos. Despierta, alma mía. Esto me encantó. No sé si estará por ahí Herman Homberger para que haga una alabanza de este salmo, ¿verdad? Imagínense, mi corazón está dispuesto a ti, tan dispuesto que en mi vida todo se va a convertir en una alabanza. Voy a dejar a un lado la quejabanza. Ya no me voy a quejarse, ya no me voy a renegar, ya no voy a salir con ese carácter, sino que todo va a ser el cantarte himnos. Y es como una exclamación de acción. Despierta, alma mía. Si yo tengo adormecido mi espíritu, ese espíritu que habita en mí, este salmo me dice, es hora de despertarlo. ¿Para qué? Para que la paz llegue nuevamente. Porque al estar despierto mi espíritu, Él toma control de mi vida. Segunda de Corintios 8:12 dice, porque si hay buena disposición, lo que se da es bien recibido, según lo que uno tiene y no según lo que no se tiene. En otras palabras, mis hermanos, es cuando yo tengo gozo en mi corazón, cuando yo estoy dispuesto para Dios,
yo voy a tomar todo lo que me viene como una bendición, como una bendición. Porque Dios me está dando lo que en ese momento necesito. Y si Cristo tuvo que pasar por un desierto para poder encaminarse a cumplir lo que Dios le había mandado hacer, también nosotros hay momentos en que ese desierto es necesario para despertar nuevamente nuestra fe. Entonces yo puedo decir, hoy que estoy viviendo este desierto, esta situación, esta circunstancia, lo voy a recibir con bien porque yo tengo que ser alegre por lo que recibo, por lo que tengo, no por lo que no se tiene. Jeremías 17, del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Para el ser humano, el corazón, esos sentimientos muchas veces son confusos, pero ¿quién nos creó a cada uno de nosotros? ¿Quién nos tuvo en sus manos en el momento de nuestra gestación y dijo, aquí va Eduardo y a Eduardo le voy a poner esa nariz tan bonita que él tiene, esos ojos, esa mirada, le voy a hacer esa pancita tan bonita que parece peluche, ¿verdad? O sea, solo Dios lo pudo hacer. Entonces, Él me conoce perfectamente. Y cuando yo no entiendo algo de mí, yo le digo, Señor, ¿y vos lo entendés? ¿Y vos entendés esto que me está pasando? Porque si lo entendés, explícamelo, Señor. Explícamelo porque yo necesito escucharlo de vos. Yo necesito que tú me hables directamente al corazón. Y si tengo que callar, me callo. Y si tengo que hablar, hablo. Y si tengo que actuar, actúo. Y si tengo que tener pasividad, la voy a tener. Pero yo necesito que quien me conoce me lo diga. ¿Y cómo decimos que es la Biblia en el retiro de conversión? Que es el manual del fabricante. Entonces, ¿dónde va a recibir usted respuesta, mi hermano, mi hermana? En la palabra de Dios. No nos engañemos. Ahí está, ese es mi manual. Ese es donde está toda mi verdad, toda mi existencia. Entonces, mi corazón me puede engañar, pero la palabra de Dios jamás me va a engañar. Me va a decir lo que yo necesito escuchar. Por eso tenemos que ser asiduos a la palabra de Dios. Tenemos que buscarla incansablemente. Tenemos que leerla. Si usted no ha hecho un plan de lectura de la palabra de Dios para leerla en un año, yo lo invito a que lo haga, a que empiece. Vaya, no se tarde un año, tárdese 2 años, pero léala en la Biblia completa, porque yo sé que Dios tiene mucho para que decirle. Y le leo la última, pero no es que estoy terminando, todavía me falta como una hora más. Bueno. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros tenemos un gran tesoro que muchas veces no vamos a él a buscar las respuestas verdaderas. Y es nuestro corazón. Porque con el ruido de la vida, lo que menos tiempo tenemos es de interiorizar. No tenemos tiempo de interior. A veces queremos que las cosas sucedan tan rápido, tan de presto, como que si mi vida fuera el producto de un microondas que lo metí, se calentó y me lo comí. O sea, no, no. Mi corazón trabaja a otra velocidad porque trabaja a la velocidad de Dios, para que las cosas sean verdaderamente bien hechas. Entonces yo tengo que meditar, guardar mi corazón, ir a Él y cuidarlo de tal manera que yo pueda siempre tener una habitación para reunirme con Dios, porque eso es mi corazón, la habitación donde yo me reúno con Dios. Entonces, la buena voluntad, esa disposición estable y constante del hombre que está decidido a amar a Dios sobre todas las cosas, que en cualquier circunstancia desea sinceramente preferir la voluntad de Dios a la propia, siempre va a estar haciéndose escuchar. A veces nosotros no la queremos escuchar,
pero esa buena voluntad, ese buen deseo, esa buena disposición van a estar ahí diciéndonos, hablando. Y por ser una voluntad, es una acción. Entonces, no solamente basta muchas veces con pensarlo, orarlo, pastorearse, sino que hay que tomar acción. Hay muchas cosas que yo digo, ¿y por qué no cambia esto en mi vida? ¿Por qué no logro salir de esto? Si lo he orado, si lo he pastoreado, si me han dado consejos. Pero ¿cuánto de todo eso que usted escuchó ya lo puso en práctica? Ya se materializó porque usted tomó la decisión de decir, ok, tengo que hacer esto que me dijo mi pastora. Tengo que hacer esto que me dijo Dios en esta lectura. Tengo que dejar de ser de esta forma porque ya Dios me lo dijo. Y tomar acción. Eso es disponer mi corazón para atravesar el desierto y no caer desplomado en él. Ahora, lo contrario a la indiferencia, entonces podemos decir que es el interés. Yo me preocupo, ¿verdad? Yo me ocupo más bien la acción, el empeño, la perseverancia, la pasión, el entusiasmo, el asombro, la admiración, ese celo por Dios, ese esmero por servirle, por estar con Él. Miren, ¿cuántos de nosotros, después de 30 años, el asombro y la admiración por las cosas de Dios empiezan a bajar? Vamos a un retiro y vemos que oramos por una persona que dice que le duele la espalda, que ha venido con dolores de espalda por muchos años, oramos por él, la pierna le crece y es como, otra pierna que creció, ¿verdad? Otro brazo que se curó, ¿sí? Sí, otro hígado que se restauró, ¿verdad? Otros pulmones que después de muchos años de que ese hombre fumaba, Dios lo limpió. Sí, otro más. O sea, ya no me asombro, ya no me admiro. Con razón, en mi vida no puedo ver los milagros que hace Dios, porque ya no me asombro, ya no estoy pendiente de como lo estaba en otros tiempos, de todo lo que Dios hacía a mi alrededor, de todo lo que Dios causaba en mi vida. Y miren, no sé ustedes, pero a veces hay temporadas en las que cuando dicen, bueno, mis hermanos, es momento de pasar a dar testimonio de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros dimos un testimonio de lo que Dios actúa en nuestra vida? Si cuando hace un par de años atrás estábamos ahí, éramos lo que siempre estábamos para dar un testimonio, porque todas las semanas Dios hacía algo. Dios todas las semanas, todas las semanas. O sea, quiere decir que ya todas las semanas ya Dios ya no actúa. Yo creo que siempre actúa o no. Yo siempre siento que Dios siempre está ahí. Entonces, ese asombro, esa admiración, tenemos que pedírsela al Espíritu Santo para poder escuchar y para poder ver todo con aquella misma claridad con la que teníamos antes. Cuando yo me rindo a esa disposición del corazón, es decir, que yo me ocupo, no me preocupo, sino que yo me ocupo de mi bienestar espiritual, que tengo conciencia de mis actos y puedo, sin vacilar, hacer cambios radicales en mi actuar, entonces, fíjense, yo voy a establecer prioridades en mi vida. Y yo puedo decir, hoy voy a buscar la ayuda correcta, voy a buscar esa confesión que me hace falta, voy a buscar ese pastoreo, esa asesoría espiritual, o si es de un tema particular, yo voy a buscar a alguien que me ayude, que me haga entender. O sea, yo no me quedo inmóvil como hace la indiferencia, sino que yo ejecuto la acción, le pongo empeño. ¿Por qué? Porque es mi vida espiritual la que está en juego. O sea, no es algo sencillo, no es algo sin valor, es mi vida espiritual la que está en juego. O sea, es como que si yo estoy en la estación del tren que va al cielo y por andar viendo las tiendas me pierdo subirme al tren. O sea, algo así, ¿verdad? Entonces, mi hermano, o sea, uno tiene que estar, como decimos en buen salvadoreño, aguja, ¿verdad? Para cuidar ese bienestar espiritual y poder ser los primeros en subirnos al tren que nos va a llevar al cielo. Esto quiere decir que es importante la perseverancia, de que mi vida en Cristo debe de siempre tener la misma pasión, entusiasmo, asombro y esmero. ¿Para qué?
para que siempre dé fruto, porque si no yo formo parte del montón, pero yo no dejo huella. Y fíjense que a cada uno de nosotros que a Dios nos ha convertido en ancianos de una comunidad tan maravillosa como la que estamos, lo ha hecho para que dejemos huella, no para que seamos uno del montón, para que nosotros seamos instrumentos de cambio para otros. Pero primero, esos cambios tienen que empezar a actuar en nuestra vida. Y el mejor ejemplo es lo que nos da San Mateo 13:44, donde Jesús mismo nos dice, el reino de los cielos se puede comparar a un tesoro escondido en un campo. Un hombre encuentra el tesoro y vuelve a esconderlo ahí mismo. Lleno de alegría, va, vende todo lo que posee y compra aquel campo. Vaya, ¿será que el tesoro estaba así a flor de piso y ahí lo encontró el hombre este? No, ¿verdad? De seguro que estaba trabajando en la tierra, de seguro que estaba escarbando, haciendo zanjo. O sea, él estaba en acción y lo encontró, pero no se quedó ahí. No salió corriendo, encontré el tesoro. No, dice, ¿por qué? Porque él sabía que no era su terreno. Se tomó la tarea de volverlo a enterrar, volverlo a dejar mejor protegido, va y vende todo. Cuando yo me puse a pensar, ¿qué vendió? Vendió su casa, vendió su carro, vendió todos sus bienes, hasta su cama de haber vendido para poder comprar ese terreno. Se quedó sin nada, se quedó sin nada, pero actuó. Y después de haber comprado ese terreno, ¿usted cree que ya se quedó como bien tranquilo? No, empezó a construir nuevamente su vida, mi hermano. Dios quiere eso en nuestra vida. Si usted siente que ha perdido la paz interior, sea como este hombre. Trabaje, venda todo lo que tiene, es decir, despójese de todo lo que le quita la paz. Quédese sin nada de todo eso que es negativo en su vida y para que después empiece a reconstruir nuevamente todo de la misma forma en que lo hizo este hombre y en la forma en que Dios quiere que lo hagamos en nuestra vida. Ok, es posible que en nuestra vida no todo esté en perfecta armonía, que no todo sea así como hemos dicho en esto último que acabamos de decir. Pero sabe, cuando tenemos una buena voluntad, no hay un tiempo malo para comenzar a cambiar. Cuando yo quiero dejar una vida de pecado, no hay un tiempo en que hoy lo tuve que haber hecho o lo tuve que haber hecho así. No, es el momento en el que usted decide el momento correcto, porque ahí empieza a cambiar su vida. Ahí es donde usted le empieza a rendir al Señor su voluntad, cuando dice, hasta aquí. Y hoy esta clase nos está enseñando precisamente a eso, a que nosotros podamos decir, hasta aquí, Señor, con esto. Yo ya no voy a sufrir por esto. Hoy decido cambiar, hoy decido tener un nuevo pensamiento, hoy decido que estas cosas que yo pienso que me quitan la paz ya no tengan autoridad sobre mí. No es buscar la perfección, o sea, no es que vamos a ser santos, o sea, que ya todo no, va a querer trabajo siempre, pero sabemos que de la mano del Señor siempre lo vamos a poder alcanzar, siempre lo vamos a poder vivir de una manera espectacular, porque esa es la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Quiero contarles, yo quizás hace como, bueno, tenía como unos 2 años de convertido todavía estábamos en el grupo de jóvenes, ¿verdad? Y realmente yo me equivoqué en una relación que yo tenía. Y vino mi pastor y me dijo, Eduardo, mira, yo veo que esta relación no te está llevando a ningún lado, ya te dijimos de que no te conviene y tú seguís con eso. Entonces, ¿sabes qué? A partir de hoy, me dijo mi pastor en ese momento, yo dejo de ser tu pastor porque no me haces caso. Y te vamos a quitar los servicios. Imagínense, yo así como que, ¿cómo? Y la misericordia de Dios, ¿verdad? Y las segundas oportunidades que Dios da. Y yo entré en una crisis
Y aquella vocecita de este lado, ¿verdad? Ya ves, nada de amorosos ahí, ya ves qué estás haciendo, vos queriendo cambiar, vos tratando de transformar tu vida y mira con lo que te sale, te equivocaste. O sea, parecía esos jugadores de fútbol que le meten la zancadilla al otro y el árbitro le saca la tarjeta amarilla y los jugadores le dicen, pero si es la primera, no me la saque, solo es la primera, ya entendí. O sea, algo así me sentía yo. Y me quitaron todo, me quitaron ovejas, me quitaron servicios y me dijeron, vas a estar en la banca por un año. Y yo, vale, ¿qué hago? Claro, la vocecita nuevamente me dijo, andate, andate, ya, no vayas al grupo, deja de ir, busca otro lado. Y la otra vocecita de aquí me decía, ¿y qué vas a hacer? Lo menos que podés hacer es ir, porque ahí es donde realmente empezaste a cambiar. Ahí es donde te has sentido en paz, ahí es donde te has sentido lleno. Ahí, y empezó aquella voz a recordarme lo maravilloso, lo espectacular que había sido desde el momento en que yo conocí a Cristo, lo que había caminado, lo que había sentido, no lo que había hecho, sino que en lo que yo me había convertido. Esa voz empezó a recordarme lo importante que yo era para Dios, que si en ese momento yo me sentía rechazado, que supiera poner la otra mejilla. A mí no me cuesta, ¿verdad? Ya tengo mejilla de apellido, poner la otra mejilla no hay problema. Y yo dije, ok, Señor, en tu nombre voy a seguir. Y ahí me tienen un año en la banca. Y yo llegaba primero, yo ponía sillas, yo arreglaba el sonido, yo llevaba mi guitarra porque en esa época yo dije que quería ser alabador y yo me ponía ahí y siempre había alguien que me decía, ¿y por qué traes la guitarra si vos estás en la banca? Y yo me iba para atrás y seguía, ¿verdad? Y me acuerdo que coincidió con un aniversario de la Comu. Yo en esa época estaba trabajando en el hotel, en el hotel haciendo una remodelación, donde se hizo ese aniversario, estaba en una remodelación, trabajando para un arquitecto. Y claro, como yo me podía mover por todo el hotel libremente, me acuerdo que me fui temprano y yo llegué temprano y me metí, y como ya me conocían ahí unos del hotel, y decía, miren, arreglemos las sillas de esta forma, y yo ahí de meque, ¿verdad? Yo viendo que el escenario, viendo que esto, que lo otro, y se me acercó una persona ese día y me dijo, Eduardo, vos no entendés que vos estás en la banca, me decía, vos no tenés por qué estar haciendo esto. Y miren, y la vocecita me decía, seguí adelante, para no hacerles largo el cuento, aquí estoy. 33 años después, 30 años después de esa experiencia, y yo sentí que eso marcó mi vida. Porque entonces yo dije, nunca voy a creer que ya lo sé todo. Nunca voy a esperar tenerlo todo. Nunca me voy a conformar con lo que ya pude haber recibido, porque yo sé que Dios siempre tiene algo más. Y Dios, mis hermanos, siempre me sorprende. Siempre me sorprende. Para los que ven películas de caricaturas y la ven con sus hijos, hay una película que se llama Los Guardianes de la Navidad o algo así. Hay un Santa Claus ahí medio cholo que lleva a otro personaje y le dice, ¿qué es lo que existe en el centro de tu vida, Alex? ¿Qué es lo que está en el centro de tu corazón? Y empieza a sacar de esas como muñecos rusos, que abrís uno, hay otro más chiquito, abrís otro, y así, total, saca como cinco hasta que llega uno así chiquito. Y le dice, el centro de mi vida es el asombro. Y yo me identifico tanto con ese personaje, por eso no se me olvida, porque todo lo que pasa a mi alrededor me asombra. Y por eso yo les decía, yo puedo estar viendo cualquier cosa, una película, una serie, yo puedo ver algo en la calle y yo digo, Señor, ahí estás, ahí me estás hablando, ahí me estás diciendo algo, ahí yo puedo entender algo que no entendía, porque tú te encargas de hacerte ver. Mis hermanos, Dios en sus vidas se está queriendo hacer ver.
Hoy en la noche, dígale, Señor, ¿dónde no te he visto? En todo esto que yo he estado experimentando en mi vida, revélame dónde no te he podido ver, porque yo te quiero ver, para que entonces resolvamos esto que me está pasando de una vez por todas o lo comencemos a resolver, porque es importante para mi vida resolverlo, porque yo quiero tener tu paz, porque yo quiero tener esa paz que el mundo no me va a dar jamás, sino que solo viene de ti. Amén. ¿Aceptan el reto? Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, verdaderamente tú no te quedas con nada, Señor. Y tú siendo un Dios, te acercas a nosotros para ayudarnos a entender nuestra vida. Hoy, Padre, venimos aquí para decirte, queremos tener paz en nuestro corazón. Una paz que no se separe de nosotros, que no se aparte, que no nos deje. Pero yo sé que si yo no lo puedo experimentar es porque todavía no me permito que tú me reveles algo importante. Yo hoy abro mi corazón a ti. Me desprendo de todo aquello que impide que yo pueda escuchar tu voz. Me desprendo y me quito aquellas vendas que no me permiten verte a cabalidad. Hoy te quiero ver, hoy te quiero sentir, hoy te quiero disfrutar de una manera como quizás tengo tiempo de no hacerlo. ¿Para qué, Señor? Para que me ayudes a entenderme primero a mí y después lo que estoy viviendo y después la manera en la que tú vas a obrar con poder en todo lo que yo estoy experimentando. Hoy me rindo a ti y sé, mi Dios, que quedo en buenas manos. A ti, mamita María, tú que nos ves en todo momento y que estás intercediendo por nosotros, danos un empujoncito. Dile a Cristo que el agua, que el vino, perdón, de nuestra vida se ha terminado. Yo aquí empiezo ya a llenar mis tinajas para que cuando tu hijo se acerque a mí, las convierta en ese vino que hace falta en mi vida. Porque yo quiero tener una paz que no he podido encontrar en los últimos días. Dame tu gracia, Señor, de esa paz. Dame la gracia de tu presencia, pero sobre todo, dame la gracia de amar y de amarme como tú me amas. Bendito y alabado sea Jesús. Amén.